Segundo libro de Crónicas, capítulo 35, verso 20. Creo que todos estamos ahí, hermanos. Gloria a Dios. Esperamos que todos lo encuentren. Aleluya. Bendito sea Dios. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megido. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías se endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos. Los demás hechos de Josías y todas sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Puede sentarse. Ya hemos orado bastante, ¿verdad? Vamos en esta hora a entrar en la palabra del Señor. Josías, si algunos han leído con respecto a la vida del rey Josías, él comenzó a reinar cuando él tenía 8 años. 8 años sentado sobre el trono. ¿Cómo reinaba alguien tan joven en aquella época? Mientras él no tenía la facultad de poder tomar decisiones importantes, él tenía consejeros, tenía economistas, tenía diferentes personas que le aconsejaban y le decían: esta decisión es la que tienes que tomar. Hasta que él llegaba a una edad donde él tenía la capacidad de poder gobernar. Entonces Josías comenzó a reinar a los 8 años. La palabra del Señor narra que cuando él tenía como 16 años, él manda a limpiar el templo de la casa de Jehová, después de haber hecho muchas cosas buenas dentro del pueblo de Israel, y encuentran la ley y se la leen y leen todo lo que Moisés escribió, y él se conmueve en su corazón, rasga sus vestidos y manda a consultar a Jehová. Y van donde la profetisa Hulda y le dice: bueno, todo lo que está ahí escrito, los juicios van a llegar a Israel, pero quiero que le digan también al que rasgó sus vestidos y oró en mi presencia, dice Jehová, que le daré paz en sus días y será recogido con sus padres en paz. Entonces Josías va creciendo, y también así va creciendo su entrega a Dios, su confianza en Dios, su búsqueda de Dios, hasta que llega un momento en su vida donde es lo que quiero enfatizar hoy, lo que hemos leído. Josías tuvo un error, y es que la palabra del Señor dice que el rey de Egipto va a la guerra. Entonces Josías, la guerra ni siquiera era con él, y Josías se va, arma su ejército. Algunos dicen que lo hizo por congraciarse militarmente con los enemigos de Necao. Sea cual sea el motivo que él haya tenido, fue un error, porque sin darse cuenta se estaba oponiendo a Dios. Entonces Necao le dice a él: ¿sabes qué? No te metas en esto, porque la guerra ahorita no es contigo, sino que yo voy a pelear con la casa que me está haciendo la guerra a mí.
Si tú te opones a mí, te opones a Dios, porque tu Dios me ha mandado a mí que haga esta guerra. No sea que te destruya si tú te opones. Hermanos, Josías se disfrazó, se vistió de otras ropas. No como rey, como cuando los reyes salían a la guerra, ellos tenían ropa de rey de pelea. Pues para que los flecheros no le apuntaran, pues para que los otros soldados no lo buscaran, él se disfraza de otro tipo de soldado de en medio de la guerra. Esto es lo mismo que hizo Acab cuando Dios, su mano estaba contra él. Él se disfrazó de otro soldado. Y la palabra del Señor dice que alguien lanzó una flecha, y la flecha como a la aventura, es decir, sin ningún propósito. ¿Y sabe dónde cayó? Cayó entre las hendiduras de la armadura de Acab, y ahí murió Acab. Porque cuando una persona está en contra de la voluntad de Dios, se puede ir a una ciudad donde no le conocen, se puede ir a un país donde no le conocen, a un lugar donde no hablan su idioma, pero Dios está en toda la tierra. Él conoce el camino de cada uno de nosotros. Y a veces, aunque huyamos de la palabra del Señor, la palabra de Dios nos alcanza donde estemos. Murió Acab disfrazándose de otra persona o de otro tipo de soldado. Y ahora a Josías le pasa exactamente lo mismo. Cuando está en la guerra, sin haber escuchado y atendido, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Al menos personalmente yo digo, bueno, oigo las palabras de ese rey y digo, bueno, así como cuando hay el libro de la ley, voy a consultar a Jehová. ¿Qué me dice el Señor de esto? ¿Voy a la guerra o no voy a la guerra? ¿Sabe por qué David triunfaba tanto? Porque en sus batallas él siempre consultaba a Jehová. Siempre. Sea un enemigo pequeño o sea un enemigo grande, siempre consultaba al Señor y le decía, Señor, ¿subiré contra ellos? En una ocasión habían destruido la ciudad donde ellos estaban. Se habían llevado sus hijos y sus mujeres. Y en Siclac, donde ellos estaban, cuando vuelve David con sus valientes, hallan que no tienen nada. Y todos hablaban de apedrear al rey David, que en ese momento era el caudillo David. Y él se va afligido. Usted puede estar afligido, puede estar amenazado, puede estar en medio de una enfermedad, en medio de una batalla, pero consulte a Jehová, que el Dios que le habló a David le puede hablar a usted. Mi Dios no es mudo, mi Dios no es de madera, mi Dios es un Dios vivo y Él responde a los que claman a Él. Consultemos a Dios en las decisiones importantes de la vida. Consultemos a Dios, invitemos a Dios en cada detalle de lo que nosotros hacemos. Va en su carro, invite al Señor. Vente conmigo, Señor. Acompáñame en este carro, en un momento de oración, quizás una media hora de su casa al trabajo. Dígale, Señor, acompáñame, y aproveche para hablar con Él. Aproveche para hablar con Dios. Dios está donde se le invita. A Dios está donde se le adora. A Dios está donde se le respeta. Dios está donde es un pueblo que le alaba y le honra, no solo de labios sino de corazón. Ahí está Dios. Pero Josías no hizo eso. No consultó a Dios. Y eso le costó su vida. Murió prematuramente. Fue cortado de la tierra sin cumplir muchos proyectos. Tal vez en su vida se hubiera escrito más de Josías, porque era un buen hombre, era un buen rey, hizo buenas cosas, pero prematuramente fue cortado. Y todos aquellos proyectos quedaron inconclusos. Y los frutos que tenía quedaron ahí nomás. Ya no siguió más Josías por una decisión, por oponerse a Dios. Y yo le voy a decir algo. La palabra del Señor dice en el libro de Romanos, o en la carta a los Romanos, que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque el hombre está pensando siempre en contra del Espíritu, y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden.
¿Por qué cito este versículo? Porque muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, nos oponemos a Dios. Nos oponemos a Dios. Nos oponemos de diferentes maneras. Nos oponemos a decisiones. Nos oponemos a puertas cerradas. Porque pensamos que no es Dios. ¿Quién sabe si es Dios que cerró la puerta? ¿O quién sabe si es Dios que abrió esa puerta? Usted y yo vivimos en la presencia de Dios. Somos del Señor. Y aunque a veces parezca que no es Dios, no se le olvide algo. Dios tiene control de todas las cosas. ¿Sabe? Nosotros a veces somos bien expertos en decir, esto es la voluntad de Dios, esto no es la voluntad de Dios. Hay cosas que sabemos, pero hay cosas difíciles de hacer la diferencia. Nos cuesta a veces comprender cuál es la voluntad de Dios. Hay cosas que son muy fáciles de entender cuál es su voluntad, porque están reveladas en su palabra, porque son cosas de lógica. Pero hay cosas en las que usted y yo tenemos que consultar a Dios. Y quiero poner este día 3 ejemplos, 3 o 4 ejemplos de personas que se opusieron a Dios o a la voluntad de Dios y le fue mal en la vida. Y algunos pagaron, como Josías, con su propia vida. No se oponga a Dios. No se oponga a Dios. Humillémonos delante del Señor. Digámosle, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? A veces la voluntad de Dios se manifiesta a través del pastor de una iglesia, a través de los líderes de una iglesia, a través de papá y mamá, que le aconsejan al hijo, no vayas por ese camino, no te cases con tal persona, no te conviene, no tomes esa decisión. Los padres a veces son guiados por Dios en sus consejos. No solo porque ya vivieron, sino porque es una autoridad delegada por Dios. Y en una autoridad delegada por Dios hay sabiduría de Dios en ese consejo. Los padres no están para hacerle pasar un mal rato a los hijos. Los padres no están para caerle mal a sus propios hijos. Todo consejo que sale de la boca de los padres es un consejo lleno de sabiduría, sobre todo si son padres que alaban a Dios. Oiga esos consejos. Oiga esos consejos que le invitan a usted a tomar buenas decisiones, a ir por un buen camino. No hay un pastor, bueno, al menos un pastor llamado por Dios a pastorear, que quiera ver la iglesia mal. Nosotros los pastores no queremos ver la iglesia mal, ni triste. No queremos ver la iglesia fracasada. ¿Qué pastor se emociona al decir, qué bonito, mire, todo llorando de tristeza? Mire, uno se alegra cuando mira a la iglesia alegre adorando a Dios. Yo me alegro cuando miro adorando a Dios a la iglesia, alabando a Dios, vivos en el Espíritu. No hay pastor que se emocione. Por eso cuando un pastor le aconseja a usted o aconseja a los líderes, no aconseja a los líderes para fracasar. No está uno viendo qué camino agarro para el camino del fracaso de la iglesia. No, yo como pastor, hablando humanamente, quiero la bendición de la iglesia. Que su negocio prospere, que usted sea ascendido. Y no solo hablo de ascensos materiales y en el trabajo. Quiero que Dios lo llene con el Espíritu Santo. ¿Qué no daría yo ver a toda la iglesia danzando y hablando en otras lenguas, lleno del poder de Dios? Daría lo que sea por ese regalo. A veces la gente piensa que uno es un cruel, que no quiere a la iglesia, que no quiere a la gente, o que a unos sí, a otros no. Eso es una mentira. Porque cuando uno como pastor se hinca a orar, no solo ora por uno, sino por todos, hasta por los que no lo quieren a uno. Y cuando uno predica, les predica a todos, no a uno. Y cuando uno predica, predica para darle vida a todos, no a uno, a todos, a todos, a todos, sin excepción alguna, porque Dios no hace acepción de personas. Él quiere la bendición de toda la iglesia, de todos. Entonces el líder de una iglesia es así. No solo el pastor, vamos con los líderes.
Dios, para pastorearlo a usted, lo hace a través de sus líderes. Lo hace a través del presidente. Lo hace a través de la presidenta. Lo hace a través de la directiva. Por eso es tan importante que las directivas oren. Que los presidentes oren. Para tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Todos los líderes tienen un momento donde están tomando decisiones, donde están guiando, Dios les ha dado autoridad para guiar a la iglesia en alguna área de la iglesia, y tiene que hacerlo con sabiduría de Dios. A veces Dios hace que el presidente, un ejemplo, ¿no? Dios hace que el presidente le dé privilegio a alguien, y otra persona dice: ¿por qué le dieron privilegio a ese o a esa? Tal vez es Dios y no era el presidente. ¿No lo ha pensado? Que aunque no lo mereciera quizás la otra persona, o aunque usted se mida con la otra persona, quizás usted diga: no se lo merece. Pero es que Dios no está viendo si se lo merece o no, porque aquí nadie se merece nada de lo que tenemos. Dios se lo da porque es la única manera de salvarlo, porque ese privilegio le va a arreglar la vida. Ese privilegio le va a sanar el corazón. Y se para a dar la apertura. Y cuando da la apertura, ese corazón de piedra, ese corazón quebrantado y herido, el Espíritu de Dios desciende sobre él y lo sana y lo liberta y lo llena. Porque Dios mira más allá de lo que nosotros podemos ver. ¿Se fija cómo Dios da privilegios? Eso es solo eso es un hilo, una hebra en un lienzo inmenso de lo que estoy hablando. Puede hacer de que usted, y esto no se ofendan los coristas ni nadie, y diga: pero ¿por qué ese corista está allí? O ese músico está allí, si no es entonado o entonada. Todos son entonados, es un ejemplo. Y Dios dice: es que no es su entonación. ¿Sabe que Dios nos escucha a todos nosotros bien entonados? ¿Sabía usted eso? Porque Dios no oye las palabras ni las cuerdas vocales. Si Él hubiera querido gente entonada, pues nos pone cuerdas vocales entonadas y bonitas y se acabó el problema. Dios no quiere eso. Dios quiere corazones que le adoren en espíritu y en verdad, más que gente entonada. Entonces viene Dios y pone a alguien, es un ejemplo, y lo pone ahí porque quiere darle algo, porque quiere salvarle. Porque es el único privilegio que le mantiene atado a la presencia de Dios. Nosotros ninguno merece nada de lo que tenemos en este lugar. Ni la salud, ni la vida, ni la casa que tiene, ni el carro que maneja, ni los hijos que le abrazan, ni el hogar que usted tiene. Pero todo lo tenemos por la gracia de Dios. Entonces cuando alguien viene y le dice: hermano, llévese este florero para allá. Está bien, lo voy a poner allá. No se ve bien, hágalo para acá. Va, está bien. No me gusta tampoco, póngalo aquí. No, 7 veces. Y a la 8ª vez le dice: mejor póngalo donde estaba al principio, hermano. No se enoje, es Dios probándole. Es Dios probando su paciencia. Porque usted no le sirve a los líderes, le sirve a Dios. Si usted me sirviera a mí, se va a decepcionar. Si usted le sirve a los líderes, se va a decepcionar. Pero usted le sirve a Dios. El otro día citaba aquel texto cuando el Señor reprende a sus sacerdotes. Sus sacerdotes se habían hastiado de preparar la mesa de los panes. Se habían hastiado de encender las lámparas del templo. Se habían aburrido de abrir las puertas del templo. Y el Señor los regaña. Y les dice: miren lo que están ofreciendo sobre mi altar. Llévenle ese cabrito a su príncipe. Vamos a ver si lo acepta. Porque los sacerdotes ofrecen sobre mi altar esos corderos y esos cabros mutilados. Le falta la oreja o ciego. Llévaselo a tu rey, llévaselo a tu príncipe. ¿No sabes tú que yo soy rey grande sobre toda la tierra? Grandemente exaltado, aleluya. Dios se merece lo mejor de nuestra adoración. Él se la merece. Él se merece un gloria a Dios. ¿No
me traigas eso, dice Jehová. ¿Acaso no se han fijado, dice el Señor? ¿Habrá acaso alguno que cierre o abra las puertas de mi templo de balde? ¿Habrá alguno? ¿A quién Dios no le ha pagado para hacer un reclamo al cielo? ¿A quién Dios no le ha dado 1000 veces más de lo poco que hemos hecho en esta tierra? ¿Quién? No tenemos nosotros ni siquiera la cara de decirle al Señor: Señor, tú no me has pagado, hermano. Tenemos más de lo que merecemos. Más, mucho más de lo que merecemos. Porque el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Lo menos que nosotros podemos darle al Señor es nuestra adoración. No se oponga al Señor. No nos opongamos a Dios. Ese es el primer ejemplo, Josías. El segundo ejemplo es Jonás. Jonás, sí, Señor, ve a Nínive y pregona contra ella. ¿Y qué voy a decir, Señor? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y Jonás dijo: no. Nínive en ese tiempo era una nación atroz, peor que San Francisco, peor que Chicago, que Manhattan, que todas estas ciudades perdidas. Hacían cosas que a veces no se pueden, algunas de ellas no se pueden mencionar en este púlpito. Eran grotescas. Nínive era una nación mala, totalmente alejada de Dios. Y Jonás no quería ir a predicar allá, porque él sabía, Jonás conocía tanto al Señor, que él sabía que él sí iba a predicar, ellos se iban a arrepentir y Dios la iba a perdonar. Y Jonás no quería eso. Jonás decía: ellos se merecen el castigo de Dios, ellos se merecen ser destruidos, y Dios me manda a darles un mensaje. Y Jonás dice: no, me voy de acá. Yo no sé cómo, pero la palabra del Señor dice que la presencia de Dios incomodaba tanto a Jonás. ¿No le ha pasado eso a usted? Cuando Dios le está impulsando a hacer algo. Entonces Jonás dijo: voy a huir de la presencia de Dios. Conocía tanto a Dios y quería huir de su presencia. Me cuesta un poco entender la mentalidad de lo que el Espíritu Santo revela en su palabra, porque dice literalmente que Jonás huía de la presencia de Dios. Es decir, él no quería oír más la voz del Espíritu Santo impulsándole a ir a una nación pagana a predicar. Y él dice: me voy a un crucero. No quiero ir a Nínive, me voy para Tarsis. Es más, ¿sabe? Nínive estaba aquí, y ¿sabe para dónde agarró Jonás? Totalmente al lado opuesto, allá, a Tarsis. Se fue a la parte más baja del barco y se acostó en una hamaca. Mire qué bonito. Y esto representa a aquellos que huyen del llamado de Dios, que huyen de lo que Dios quiere que hagan, que Dios les impulsa a hacer algo y no necesita ser llamado pastor. Hay impulsos que Dios pone en su vida, como congrégate, congrégate. ¿Saben que hay gente que se viene de sus países y está ahí en su casa, habiéndole hecho promesas a Dios allá lejos? Yo me voy a congregar, voy a ser un cristiano fiel allá, y vienen a Estados Unidos y se les olvida. Pero el Espíritu Santo no se le olvida nada, y empieza a recordarle. Enciende la tele y dice: voy a ver el partido, y aparece el predicador en la tele: el que no se congregue. Ya se le cayó abajo todo el plan. Llegó el familiar y: ¿cómo estás, Toño? Ojalá no haya ningún Toño por acá. ¿Cómo estás? Bien, acabas de venir. Sí. No te vas a congregar, ¿no? No, a la gente no es que le ha agarrado, es que Dios no lo deja en paz. Y huimos de la gente, y huimos de las congregaciones, y huimos de la presencia de Dios sin darnos cuenta que no es la gente, que no es el primo, que no es la tía ni el tío. Es el amor de Dios que está llamando a la humanidad a arrepentirse y a buscar sus caminos. Es Dios que nos ama, ¿entiende? Es Dios que le ama. Y Jonás no quería, y las cosas se le pusieron color de hormiga a Jonás, porque estando en la barca vino una tormenta. Hermano, eso es peor que una turbulencia en un avión. Cuando usted lo agarra una tormenta en un barco,
Yo he tenido algo similar, ni siquiera una tormenta, pero algo muy similar. Cuando estábamos allá visitando Costa Rica, íbamos en una lancha y se nos ocurrió cruzar hasta una isla que se llama Isla Tortuga. Y allá íbamos. Y yo iba como que era, ¿verdad?, del Titanic en la punta, así. Y entonces, hermanos, se viene aquel viento, ni siquiera era una tormenta, aquel viento. Y empezó aquella lancha a golpear con las olas, y ya se levantaba con las olas. El otro pastor que venía conmigo, veníamos orando. Y ya yo me bajé de la punta hasta a la par del que llevaba el motor, hasta lo agarré de la mano casi. Yo venía asustado. ¿Usted se imagina la gente en la embarcación de Jonás? Ellos estaban asustados y empezaron a clamar a sus dioses. Empezaron a pedir al Dios del viento, al Dios del mar, al Dios de la lluvia. Y nadie contestaba, porque no hay otro Dios sino solo el gran yo soy. Y entonces empiezan a llamar a todos en el barco. Oye, ¿cuál es tu Dios? San Judas Tadeo. Pues pídele. Oye, ¿cuál es tu Dios? El Santo Niño de Atoche. Pues pídele. ¿Cuál es tu Dios? Pues Buda, pídele. Y todos empezaron a pedir a sus dioses y hallaron a uno dormido, que él sí sabía el trato que Dios tenía con él, porque conocía al Dios verdadero. Aleluya. No puedes huir de Dios. Él te alcanzará donde te vayas. Y él estaba dormido. Y llega el capitán y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate. Y lo rodean todos y lo llevan a la cubierta y le dicen: ¿cuál es tu Dios? Y él dijo muy claramente: mi Dios es el creador del cielo, de la tierra y del mar y de todo lo que en ellos hay. Aleluya. Y dijeron: este es el problema. Dinos qué hay que hacer entonces. Y Jonás sabía: tírenme, desháganse de mí, y van a ver que se va a quietar. Bueno, entonces a la 1, a las 2 y a las 3, y se fue Jonás. Pero no era que él estaba queriendo morir. Él sabía de que Dios tenía un trato con él. Usted puede esconderse del llamado de Dios, puede huir de Dios, y a donde se vaya le van a salir mal las cosas, en el trabajo, en el negocio, en donde quiera que vaya. No va a poder dormir, no va a poder desayunar, no va a poder comer, porque Dios lo está llamando. No se niegue al llamado de Dios. No se niegue al llamado de Dios. Este no es un asunto de psicología. Usted sabe de lo que hablo. Lo que hemos sentido el llamado de Dios, sabemos lo que estoy hablando. Esto es una fuerza que va más allá del entendimiento humano. Un fuego que está metido en los huesos. Como Jeremías, que dijo: bueno, yo aquí, desde que profetizo me va mal. Fíjese lo que pensó Jeremías. Jeremías, un profeta como pocos. Desde que Dios me da profecía a mí, ha sido afrenta, persecución, maltratos, escupidas. ¿Saben qué? Ya no predico más, ya no hablo más en nombre de Dios. ¿Y sabe dónde estaba él diciendo eso? Ahí amarrado, ahí en una cisterna o en un cepo. Cualquiera de nosotros diría eso, desde que voy a la Peniel. No se asusten los que se acaban de presentar, ¿verdad? Desde que yo adoro a Dios, desde que yo sirvo a Dios. Ese hombre estaba decepcionado. Y el Espíritu Santo nos revela algo que le pasó a él. Y dice: no obstante, me metió Dios un fuego en los huesos. ¿Cómo es eso? Yo creo que todos nosotros que sentimos el Espíritu Santo lo entendemos. El fuego no lo deja estar quieto. El fuego no lo deja estar sentado. El fuego no lo deja estar sin hablar. Usted puede estar en la sala de espera de un hospital, enfermo quizás, esperando consulta, pero oye a otros que están a su lado y no se aguanta de decirles que hay un Dios que sana y que liberta, aunque usted se sienta mal. ¿Por qué? Porque no es usted ni su cuerpo, es el fuego que está metido dentro de usted, que no lo puede parar, ni usted se puede detener.
¿Le ha pasado a usted que a veces se quiere quedar en casa y no puede? Y parece que tiene pica pica el sofá. Y parece que las manos no las aguanta y se alista uno, se alista otro y dice, bueno, ¿y qué hago? Y yo es que tengo ganas, pero no sé si quiero, pero es que no tengo fuerza. Y al final el fuego que está dentro de usted lo hace entrar por esa puerta para bendecirlo, para llenarlo, para saturarlo de gracia, para darle sanidad divina. Alguien alaba la gloria de Dios. Este Dios es bueno, aleluya. O gente que no quiere cantar a veces. Y decimos, me siento triste, me siento mal. Y empieza una alabanza. Y Dios le da a uno en el clavo. Al hermano se le ocurre cantar una alabanza de las que usted lo quebranta. Y empieza a cantar, yo no sé cuál es, pero hablemos de una de las que hemos cantado. ¿Qué tiene tu espíritu? Que cuando me toca, me hace cantar. ¿Y qué es tu presencia que al manifestarse me hace llorar? Y empezamos a sentirlo en el alma, porque los cristianos cantamos verdades que brillan en la eternidad. Verdades que reflejan los atributos de nuestro Dios y el amor de nuestro Dios. No cantamos cualquier locura ni una cosa inventada por la carne para desahogar sus sentimientos. Cantamos verdades que adoran y exaltan al Dios que nosotros tenemos. Y cuando lo exaltamos a Él y lo adoramos a Él, no podemos estar ahí callados ni quietos. Empezamos a recordarnos de todo lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida. De la vida podrida en la que estábamos. De todo lo que nosotros vivíamos. Y lo menos que podemos hacer es empezar a cantar esas alabanzas con toda nuestra alma. Y se nos olvidaba que llegamos tristes y que llegamos cargados. Porque hay un Dios en este lugar que no está clavado en las paredes, que te puede hacer libre de todas tus cargas. Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Las cargas no se quitan allá en el mall comprando cosas. Ni se quitan viendo cualquier cosa en la televisión o en nuestro celular. Las cargas se quitan en la presencia de Dios. Jonás huyó por poco tiempo, pero huir del llamado de Dios y de la presencia de Dios se paga caro. Alguien dijo una cosa muy bonita y dice, Jonás pensó que había pagado su boleto en el barco. Y también el capitán pensó que la había pagado. Pero es que huir de Dios se paga mucho más caro. Jonás no había pagado todavía. Y ahí, en alta mar, lo agarra Dios y lo ataja en su camino. Y lo hace entender. Y Jonás se lo tragó un pez, un gran pez. No dice que fue una ballena. Pudo haber sido cualquier cosa. Un pez especial quizás. Extinto quizás, o uno que Dios solo hizo para Jonás, porque para todos los Jonases siempre hay un pez que lo hace reflexionar. Por eso el Señor Jesucristo citó a Jonás y dijo, como estuvo Jonás en el vientre del pez, estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Por eso muchos dicen que Jonás murió, quién sabe, pero Jesús lo citó. Y Jonás escribe su oración y dice, desde el fondo y de lo más profundo del Seol, clamo a ti, Jehová. Tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Ten misericordia de mí, oh Jehová, ten misericordia. David no se equivocó en escribir algo. Él dijo, multitud de sacrificios tú no lo quieres. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Dios no desprecia al que se humilla. Dios lo abraza, Dios lo levanta, Dios lo limpia, Dios lo perdona, Dios le da nueva esperanza y nueva vida. Solo es un paso, el arrepentimiento. Y de repente vemos a Jonás, ya no el rebelde, lejos de la presencia de Dios, sino Jonás, el profeta evangelista. Y estaba, quizás yo diría que hasta a regañadientas, gritando con enojo,
en todas las calles de Nínive. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Su mensaje no tenía ni gracia, ni tenía un buen bosquejo de exposición para convencerlos. Eso era todo su mensaje. Y de ahí se va a la loma, a sentarse a ver toda la ciudad, como quien se va ahí a las montañas de Allenbrook a ver todo San José, esperando a ver en qué momento cae fuego del cielo, porque a nosotros nos gusta que Dios castigue a todos los demás menos a nosotros mismos, que Dios le llame la atención a otro menos a mí, que Dios corrija a otros menos a mí. Y eso es un gran error. Dios es el Padre de todos los pastores, de todos los evangelistas, de todos los profetas y de todos los miembros de la iglesia. Él es un Dios soberano que corrige a todos, sin excepción. Jonás se llevó uno de los peores chascos de su vida. No cayó nada de fuego del cielo. Y se enojó. Entonces, fíjese lo que Dios hace. Dios hace que de una manera milagrosa nace una calabacera que se extiende sobre él y le da sombra. O sea, ¿cómo se llaman ese tipo de guías, no? Que se enredan como enredaderas. Y estaba así sobre Jonás. Y el mismo Dios que le mandó esa sombra, le mandó un gusano también. Porque para todo Jonás hay un gusano también, que se comió justamente el tronco de donde provenía la vida, de toda esa enredadera que estaba ahora sobre él dándole sombra. Y se muere la enredadera, la calabacera. Y él se enoja. Estaba tan enojado porque se le había muerto aquella calabacera, que ya no tenía sombra. Y Dios habla con él en ese momento a darle una lección. ¿Tanto te enojas, Jonás? Tú no plantaste esa calabacera, tú no la hiciste, y desarrollaste tanto sentimiento por ella, y la quisiste y hasta la tocabas las hojas, y la amaste tanto por la sombra que te daba. Pues quiero que entienda que más importante que una calabacera es toda la gente de Nínive, que yo la he creado, cada alma de ellos yo la hice. Esta gente no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y yo los amo. Dios quería que Jonás entendiera que detrás de todo lo que él hizo había un sentimiento de Dios hacia Nínive, que lo correcto de él no era huir, sino hacer lo que Dios demandaba. Pero vamos con el otro ejemplo. Balaam fue un profeta, caído pero profeta. Él oró porque él recibió unos embajadores de un rey, del rey Balac, y le dijeron: sabes, el rey te manda a llamar porque quiere que maldigas al pueblo de Israel, que está ahorita pasando por la tierra. Y él oró y le dijo: Señor, ¿voy con él o no voy con él? Traen buen billete, Señor. Traen buen dinero, Padre. Por favor, mira mi angustia. Y le dijo Dios: no vas a ir. Entonces el rey le mandó a unos embajadores más nobles y con mucho más dinero. Y ahí no se aguantó Balaam. Y se fue. Uno tiene que aprender a conocer dónde está la voluntad de Dios. Y Balaam se fue detrás de ellos. Cuando él iba en su asna, usted sabe la historia, el asna de repente empieza a hacerse a un lado, tanto que le prensó su pierna con la pared que estaba ahí. Y empieza Balaam a pegarle, a golpear a su animal. Entonces de repente el asna, fíjese lo que Dios tiene que hacer para hacernos entender a nosotros. El asna le habla al profeta. No es el profeta profetizando, es el asna. ¿Por qué me pegas? Tantos años te he servido. Y Balaam le dice: qué malcriada me saliste. ¿Por qué me contestas de esa manera? Y de repente estaba porfiando con el animal cuando se le aparece el ángel de Jehová. Se le abre esa visión espiritual, se le quita el velo
de la visión espiritual y ve al ángel de Jehová con la espada desenvainada que no lo dejaba pasar a él ni a su animal de carga. Como a veces somos cegados por lo material. ¿Y por qué Dios le abrió la boca a un animal? Para que este hombre entendiera. Yo quiero que usted abra sus oídos. A veces Dios usa gente no cristiana para hablarle a los cristianos. Porque al cristiano se le ha turbado la fe, se le ha ido la visión y llega renegando al trabajo, olvidado de las promesas de Dios. ¿Y sabe quién lo hace recordar las promesas de Dios? El compañero borracho del trabajo, el mujeriego, el parrandero. Le dice: ¿y acaso tú no eres cristiano y tienes la Biblia en la mano? Y ahí entendemos. Y ahí recapacitamos. No, si es cierto. Bueno, perdón, pues. Seguimos andando con el Señor. ¿Por qué tenemos que llegar hasta ahí para entender? ¿Por qué nos oponemos tanto a Dios? ¿Por qué muchas veces somos tan renuentes a hacer la voluntad de Dios? Tanto que Dios tiene que hacer un sinfín de cosas para hacernos entender su voluntad en nuestra vida. ¿Por qué no le oramos a Dios? ¿Por qué no le pedimos dirección a Dios? ¿Por qué no le decimos: Señor, ayúdame? La decisión que voy a tomar es importante. Lo que estoy pasando es una cosa muy dura. Señor, ¿qué hago? Y cuando hacemos todo lo contrario a la voluntad de Dios, fracasamos en nuestra vida. Y nos va como Jonás, y nos va como Balaam, y que Dios nos guarde y nos vaya como Josías. Entonces, eso es tremendo. Cuando nosotros en la vida nos oponemos a Dios, no nos opongamos a Dios. Si Dios nos impulsa al desierto, vamos al desierto, hermanos. Dios bendiga al hermano por el amén. La palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios impulsó a Jesús, ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado por el diablo. Y estuvo ahí 40 días y 40 noches. Imagínese eso. No fue impulsado a los manjares de Grecia, a los oasis de Persia, a los palacios de Egipto. No, el Señor fue impulsado al desierto. Y en la peor condición humana llega el diablo a tentarle. En 40 días, imagínense qué delgado estaba. Un hombre se perdió, no me recuerdo ni dónde, ni me pregunte, pero salió en las noticias y a mí me sorprendió. Se había perdido, 7 días se perdió, creo que fue aquí en California, en un bosque. ¿Dónde? Santa Cruz. Dios mío, que Dios nos guarde, andamos a cada rato, ¿verdad? Se perdió 7 días. ¿Sabe que bajó 30 libras en 7 días? Algunos necesitamos una perdidita, ¿verdad? ¿Usted se imagina la debilidad física que el maestro tenía? Lo frágil. Cómo sus mejillas se habían hundido. 40 días sin comer ni tomar agua. Estaba débil físicamente. Y ahí se aparece el diablo. Porque el diablo siempre se va a aparecer cuando nos mira frágiles. Cuando nos mira a nosotros quejarnos o llorar cuando vamos en el carro a algún lado. Y ahí se aparece. ¿Por qué no te apartas de la iglesia? ¿Por qué no dejas a Dios? Mira cómo te trata. Mejor peca. ¿Qué ganas siendo tan fiel a Dios? Tírate al pecado. De nada sirve estar en esa condición. Es ahí donde aparece, donde nos mira más frágil. Pero se topó con el más grande de todos los hombres. Y el Espíritu lo impulsó ahí para muchas cosas, pero sobre todas las cosas para tener una victoria sobre Satanás que quedara registrada en la Biblia, para que entendiéramos que nosotros no servimos a un derrotado, servimos al más grande de todos los hombres, a Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y fue tentado en ese momento. Y con la palabra venció la tentación. Qué cosa más grande lo que el Señor hace. Pero voy a terminar con este ejemplo, porque ya lo veo que tiene hambre. Hay personas que en este momento están huyendo de Dios. En este momento.
no son Jonás. Puede llamarse Jonás, pero no es el Jonás de la Biblia. No son Balaam, pero son almas que Dios está llamando al arrepentimiento y no lo hacen. Y dicen, tengo tanta vida para disfrutar, lo voy a hacer mañana. No, es hoy, dice Dios. Tengo tantos planes, pues todos esos planes deje que Dios se los destruya y que Él establezca su plan en su vida y en su hogar. ¿Hasta cuánto no nos daremos cuenta de que nuestros planes no sirven, de que nuestros planes son nulos, de que nuestros planes fracasan? Pero el plan de Dios es victoria. El plan de Dios no fracasa. El plan de Dios siempre triunfa. ¿Hasta cuándo no nos daremos cuenta? Y seguiremos en nuestros caminos. Y seguiremos haciendo nuestra voluntad. Y seguiremos lejos de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros no vamos a ser confrontados con el ángel de Jehová, con Cristo nuestro Señor? ¿Hasta cuándo no nos daremos cuenta de que la barca que ahora está pasando, la barca de mi vida, de mi hogar, de mi familia, está pasando esa gran tormenta porque estoy lejos de Dios? ¿Hasta cuándo? Una persona una vez dijo, mire, comparando a Nínive, mire cuántos mensajes le tomó a Nínive arrepentirse. Un mensaje. Y Dios nos ha mandado a nosotros miles de mensajes. Cientos de pastores, hermanos en el trabajo, amigos en el trabajo, gente por todos lados que nos guían a la voluntad de Dios. ¿Hasta cuándo no nos arrepentiremos de nuestros caminos y volveremos a Jehová? La palabra del Señor dice, cuando Josué se paró delante del pueblo, él ya era anciano. Póngase de pie, por favor, voy a terminar con esto. Cuando Josué ya era anciano, se paró y dijo, bueno, aquí va terminando mi jornada. Hoy ustedes tienen que tomar una decisión a quién servir. Si a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, antes que cruzáramos el Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Algunos van a tener la dicha, y véalo como una dicha, de estar en su lecho de muerte rodeado de hijos y nietos que le sirven a Dios. Van a tener esa dicha. Muchos de estar viendo el favor de Dios porque sacrificaron algo de su vida, porque sirvieron a Dios. Y la palabra del Señor tiene una promesa, que Él hace misericordia a los que le aman hasta la tercera y cuarta generación. Muchas veces en nuestra vida nos oponemos a Dios sin darnos cuenta, porque no nos gusta a veces aceptar la voluntad de Dios, porque a veces la voluntad de Dios va en contra de mis anhelos, en contra de mi voluntad, en contra de lo que yo quiero. Jesús no quería morir en la cruz. Él no quería. Él dijo, Padre, llorando. Y gracias a Dios que nos queda ese registro en la Biblia. El Espíritu Santo nos lo deja plasmado ahí. Lloraba en agonía. Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo, y le decía, Padre, no quiero esta copa, es amarga. Él lo veía todo. Veía el pecado de todos nosotros que iba a cargar en su cuerpo. Veía todas las hechicerías, las fornicaciones, los adulterios, las mentiras, los engaños, los robos, todo, que Él lo iba a llevar por amor a todos nosotros. Y Él no quería, pero como era el más grande de los hombres, señalado entre 10,000, al final de su oración Él dijo, pero Padre, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Toda la debilidad que Él sentía se resumió en esa oración. Y al someter su humanidad a la voluntad del Padre, triunfó sobre el infierno, triunfó sobre Satanás,
triunfó sobre el pecado, triunfó sobre el mundo. Y por ese gran nombre yo estoy en este día, en este lugar, por el santo nombre de Jesús. Alguien le da las gracias al Señor. Dígale gracias, Jesús. Dígale gracias, Señor, por tu poder salir de la idolatría, Señor. Por tu poder salir del vicio, Señor. Por tu poder salir del pecado, Dios mío. Por tu poder ya no hay cadenas. Se acabaron las cadenas que me ataban. Rotas todas son